Hola, qué gusto, bienvenido a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por acompañarnos, soy Lucy Farías. Hoy le ofrecemos un programa especial. Usted sabe que la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene un compromiso precisamente con la inclusión de las personas con discapacidad. Es por eso que organizó en sus instalaciones una conferencia que tenía que ver precisamente con el nuevo paradigma de inclusión para las personas con discapacidad. Al frente de esta conferencia estuvo una mujer mexicana norteamericana, Lía Katz Hernández, que es oradora, asesora, experta en comunicación y se convirtió en la primera mujer sorda en trabajar en la Casa Blanca. Ella nos compartió sus experiencias y bueno, a raíz de esto, la Sala Regional Especializada también ha estado muy pendiente de los temas de las personas con discapacidad y también de las buenas prácticas, las experiencias que nos comparten otros países para poder mejorar pues precisamente el trabajo jurisdiccional de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es que hoy en este programa especial que le digo se hace en el marco de este nuevo paradigma de inclusión para personas con discapacidad, acompañan a Pedro Lara y Malo, las magistradas de la Sala Especializada del Tribunal Electoral. Se trata de la magistrada Gabriela Villafuerte Coello y de la magistrada María del Carmen Carreón Castro. Así es que yo la invito muy cordialmente a que se quede con nosotros y disfrute este programa, conozca las acciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde este nuevo paradigma de inclusión para las personas con discapacidad. Soy Lucy Farías, ¿nos acompaña? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este programa especial de Sentencias a Debate, programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, organizado en el marco de la Conferencia Magistral, el nuevo paradigma de inclusión de las personas con discapacidad, dictado por Lía Katz. Y bueno, pues tenemos dos invitadas de súper lujo en esta ocasión, nada menos que la magistrada Villafuerte. Gabriela, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás, La magistrada Pedro? Carreón, María del Carmen, Gracias, bienvenida, ¿cómo estás? muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, pues como finalmente el título de la conferencia magistral que fue dictada en esta Sala Superior del Tribunal Electoral lo dice, pues hablamos precisamente sobre la cuestión de los problemas de integración que sufren las personas con discapacidad y que bueno, que hemos visto gracias a la información que nos ha proporcionado esa conferencia, que México parece no estar tan mal, estamos empezando a despegar realmente de forma seria e institucional respecto de la protección no solamente de los discapacitados, en general creo que hay un nuevo paradigma para el entendimiento de la protección de todas las personas que se encuentran en desventaja social y que han sido pues, grupos vulnerables históricamente, ¿no? Particularmente en el caso de las personas con discapacidad y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se entienden dos vertientes principales, ¿no? Que primero pues, es la propia discapacidad en el sentido fisiológico, que es esa dificultad para poder realizar tareas que la mayor parte de la gente pues, puede realizar con normalidad, pero también está la parte, digamos, de la interacción con la sociedad, ¿no? Es decir, cómo estas personas, precisamente en virtud de esas deficiencias, pues no son capaces de integrarse del todo a la sociedad por falta de oportunidades, por falta de medios que faciliten precisamente la compensación de sus discapacidades y en general la falta de oportunidades. Decíamos, la educación también es otra de las cuestiones fundamentales que tienen que enfrentar, ¿no? La educación pública para personas, por ejemplo, sordomudas, es inexistente en nuestro país. Y hay una serie de dificultades también para el reconocimiento y el ejercicio de ciertos derechos que tienen que tener un enfoque especial. Al final de cuentas hemos transitado por una serie de etapas muy importantes en materia de acciones positivas. Por ejemplo, lo vimos con la participación política de las mujeres, que es un tema que por supuesto ustedes conocen mucho mejor que nadie por aquí. Y estamos viendo también un despegar, por ejemplo, de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué pasa con los discapacitados en nuestro país que realmente pues, viven todavía en un rezago respecto de esta política social que empuja ciertos criterios de igualdad y que permiten el ejercicio libre de derechos que pues, todas las personas tienen en condiciones de igualdad, ¿no? Así es, así es. ¿Qué experiencia les ha traído la judicatura a ustedes en este tema? Que bueno, sé que han sacado sentencias muy importantes en la sala especializada respecto de esto. Tenemos, por ejemplo, lo de la inclusión de los subtítulos en la propaganda electoral, que creo que fue un paso enorme, porque precisamente cómo va a participar la gente políticamente si ni siquiera tiene acceso a la oferta y puede comprenderla en la medianía de sus posibilidades, ¿no? También la cuestión, por ejemplo, de la protección de los derechos de los menores,
cuando se usa su imagen en las campañas Así electorales, en fin, una serie de cosas. ¿Cuál ha sido su experiencia en este caso con la judicatura? Gracias por preocuparte y ocuparte del tema. Créeme que ahora como recién integrante de la sala especializada, creo que esta sala ha roto parte de para qué realmente estaba diseñada, ¿no? Esta sala tiene una visión progresista, una visión que más allá de la legalidad o el cumplimiento, ¿no? de ver si hay o no, por cuanto hace a promoción personalizada, o se utilizan spot, o el pautado. Se ha visto cómo estamos hablando de los derechos de la persona. El ocuparnos como integrantes, como juzgadores, de a quién le impactan nuestras sentencias, que son las personas y la sociedad. Y más allá de lo que prevé la Organización Mundial de la Salud, es el mundo ya está pasando de un modelo médico reparador, incluso Lea lo comentaba, es las personas con algún tipo de discapacidad han sido vistas como relegadas porque la deficiencia la tienen ellos. Y no, la deficiencia y la barrera se la pone la sociedad, porque no hay políticas públicas adecuadas para que los diferentes tipos de discapacidad o los diferentes tipos de deficiencias puedan ser atendidas por ya sea en el aspecto médico, educación, justicia y por lo que a nosotros hace el acceso a la justicia. Creo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala Regional Especializada han sido pioneros al utilizar en sus sesiones intérprete en lengua de señas. ¿Por qué? Porque los sordos no conocen el español. El aspecto gramatical de su estructura es distinta al español. Y por ende, su lengua materna es la lengua de señas mexicana. Y eso lo veíamos en la conferencia, que quién le hace la voz y quién interpreta, porque se cree que ellos leen los labios, y no es así. Leen los labios cuando la persona ya tiene el idioma en español o el idioma en inglés o el idioma que pueda estar articulando una palabra. Por ende, no son incluso sordomudos, son sordos, ¿no? Es cómo vamos incorporando la serie de palabras para referirnos a las personas. Y esa es una responsabilidad como servidores públicos que tengo el placer de compartir pleno con personas sensibles y visionarias de cómo ahora debemos de ir impartiendo justicia con otra perspectiva y con otro cambio de paradigma. Y ahorita comentaste el PCC 27, que es de vanguardia y todavía como magistrada local para mí era importante incluso conocer al magistrado Cliserio, ¿no? que fue el ponente. Y esto, es decir, abre un parteaguas de ahora todos están buscando que tenga subtítulos, y ahora no solamente los partidos políticos o las autoridades electorales, también ya los gobiernos, sin que se les pida, ya están todos buscando en el aspecto comercial que haya subtítulos. ¿Por qué? Porque hay otra esfera de que pues, la democracia tiene que alcanzar a todos, ¿no? Niños, personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores, y es a quienes tenemos que identificar, y algo muy importante, no existe un padrón para poder identificar cuántas personas con discapacidad existen y en dónde están. Ahorita, de acuerdo al INEGI, pues se prevé que al parecer son 6 millones, y no es así. Ya estamos hablando de cerca de 8 millones de personas a nivel México, ¿no? Solamente Entonces, en nuestro país, así es. Ese tipo de situaciones que también hay que reconocerle que nuestro país es pionero y de vanguardia, que en 2006 propusiera que se celebrara la Convención de las Personas con Discapacidad, ¿no? Con Rincón Gallardo. Entonces, sí, México está consciente de que tenemos ahí una deuda con este grupo de población, y como juzgadores estamos haciendo también lo que nos toca.
David. Pedro. Bueno, Carmen nos los acaba de platicar y realmente yo quiero comentarlo aquí. Creo que llegamos tarde. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como, por supuesto, funcionarios y funcionarias públicas, en este caso, desde el punto de vista de la jurisdicción, es reconocer que estamos en déficit en todas las esferas, y me parece que estamos en déficit desde el seno familiar muchas veces y después hacia adelante. En la parte privada, en las instituciones públicas. Esta sentencia, la 27 del 2016, efectivamente nos llevó largas tardes, mañanas, Cliserio, Felipe y yo, de darnos cuenta de algo que no nos habíamos dado cuenta antes. Y creo que lo primero era eso, disculparnos, porque no hicimos nada realmente más que visibilizar una realidad. Cuando nos dimos cuenta de las estadísticas, cuando nos dimos cuenta lo mal que estaban formuladas las encuestas del INEGI, en donde aparecían cierto número de personas con alguna discapacidad auditiva, en cuanto se cambian las preguntas, este número crece. Y efectivamente crece porque encontramos que no solamente es la discapacidad total, pero además la discapacidad total se puede adquirir con el paso del tiempo, porque tiene que ver también con una situación de edad, de algún accidente. Entonces, esta sentencia realmente solo es un pequeño paso que creo que fue muy bien recibido, porque tal vez, porque sería muy pretencioso querer pensar que restablecimos o restituimos algo que está ahí. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando el lenguaje de los derechos, y el lenguaje de los derechos no reconoce grupos. El lenguaje de los derechos humanos es solo eso. Así es. Entonces, es para todos y todas por igual. Pero estamos en un mundo que está diseñado para y por las mayorías. Ya nos los dijo el ministro Saldívar Lelo de la Rea en una reciente colaboración en Milenio, y eso es cierto. Y la pregunta es, como él también nos las hace, y entonces, ¿quién es la discapacitada? Parece que somos la sociedad los que no entendemos que todos formamos parte de este mundo. Así es que esa sentencia, que lo que hizo fue avanzar un poco en reconocer solamente a una parte de ese grupo de personas con alguna discapacidad auditiva, porque los subtítulos efectivamente no son accesibles para todos y todas las personas que están en esa condición, porque es lógico. No conocen el lenguaje, porque el lenguaje aprendemos a partir del sonido. Entonces, si ellos no tienen acceso al sonido de nosotros, las y los oyentes, pues tampoco pueden aprender a leer. Pero solo fue un avance. Sin duda, la sentencia 27 del 2016 nos abrió las puertas en sala especializada a ponernos otros lentes, a ponernos unos lentes de ver a los derechos humanos realmente materializados para todos y todas. Grupos vulnerables, por supuesto, también incluir. Esta sentencia fue muy bien recibida, afortunadamente. Tenemos alrededor en sala especializada de 50 asuntos que tienen este tratamiento. El cumplimiento fluyó. En un principio había un poco de resistencia, sí, dudas, porque evidentemente los partidos políticos, candidatos, candidatas, no estaban preparados para recibir este tipo de, sobre todo este tipo, yo creo, de enfrentamiento con una realidad que tenemos como sociedad. Una realidad que tenemos como sociedad que todos y todas en cualquier trinchera tenemos que tratar de solucionar. Y este fue solo un paso, porque lo ideal, sin duda, porque bueno, evidentemente se pudo cuestionar este avance. Este avance se pudo cuestionar en el sentido que solo incluimos subtítulos, sí, pero fue un avance. Lo ideal sería incluir, por supuesto, el lenguaje de señas mexicano, pero ¿qué hay de las comunidades indígenas? Los porcentajes de comunidades indígenas que también tienen los derechos de votar y ser electo o electa, también tienen los derechos de incorporarse a la vida
política de nuestro país. Entonces, ahí tenemos otro punto de avance, porque hay la comunicación política vía los spots, pues no llega a muchos sectores. Pero bueno, creo que son pasos. En materia de sectores y de grupos vulnerables hemos tratado de hacerlo, lo hacemos en un ánimo no de revictimización, porque creo que eso es muy importante. No es la judicialización exacerbada para el protagonismo propio de las instituciones. Creo que hemos sido cuidadosos, cuidadosas de la manera en que se quiere plantear. Por supuesto que se necesitan medidas de reparación, garantías de no repetición por parte de todos y de todas. Tuvimos a personas con discapacidad, lo hemos visto desde el punto de vista positivo y negativo. Una persona con una cierta discapacidad posiblemente motriz, en donde no permitimos ese spot porque se le revictimizaba, era un niño con una discapacidad, entonces ahí la blindamos y dijimos, aquí hay un abuso de su imagen que no debe permitirse, pero tuvimos el otro lado, la otra cara de la moneda, en donde era también un niño con una discapacidad, pero en una actitud de inclusión, en una actitud de totalmente integración con su sociedad. Entonces creo que hemos ido tratando de avanzar en el tema. Para mí, sin querer ser simplista, Pedro, creo que es un tema de derechos humanos. Absolutamente. Y si los derechos humanos pues no deben distinguir, por supuesto, género, sexo, no deben distinguir edad, y bueno, una discapacidad o cualquiera que ésta sea, pues tampoco. Entonces, creo que es un tema genuino de materialización, y no hablo de reconocimiento, porque simplemente es materialización. ¿Quiénes somos nosotros para reconocer? Derechos humanos, ahí están. Yo soy defensor de la labor individual de las personas en el ejercicio de sus propios convencimientos, porque si no, nada cambia alrededor nuestro, nada. Claro. Y yo creo que efectivamente, igual que llegar a la luna fue un pequeño paso. Exacto. O sea, al final de cuentas, con estos pequeños avances es realmente como se puede transformar a la sociedad. Y la judicatura además tiene incidencia en una cuestión fundamental que no solamente es, en el caso, por ejemplo, de este tribunal, no solamente es la propia protección, la garantía de los derechos, sino que también da a conocer precisamente el ámbito de los derechos que las personas tienen en su haber jurídico, ¿no? Entonces creo que esta sentencia, por muy modesta que haya sido, abordó el nuevo paradigma. Así es. Ese es, creo que lo más importante es cambiar precisamente el enfoque que se tenía respecto de estas cosas. Y lo has dicho muy bien, o sea, al final de cuentas no debe haber ninguna distinción discriminatoria absolutamente para nadie, ¿no? Y las discapacidades requieren de la intervención del Estado porque las condiciones para que estas personas sean integradas en la sociedad no son sencillas. Es decir, todo se tiene que poner en movimiento todo el aparato estatal, hacer efectivo el goce de los derechos que tienen las personas. Y yo creo que si efectivamente pues no fue un beneficio para muchos de los que tienen alguna discapacidad, sobre todo la de tipo auditivo de nacimiento, el hecho de poner los subtítulos, creo que sí podemos hablar de miles y miles de personas que sí fueron beneficiadas, ¿no? Y eso es muy importante. En el caso, por ejemplo, de los niños, y es una opinión muy personal, esa victimización la hemos interiorizado culturalmente, la victimización de los discapacitados. Por desgracia, algunos programas tipo Teletones y eso juegan realmente con los problemas que sufren estas personas y se aprovechan de ellos en un discurso que, bueno, pues que sabemos todos lo que tiene detrás, ¿no? Así es. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx.
Bueno, pues nuevamente nuestro segundo segmento y bueno, hablábamos de muchas cosas ahora justamente fuera de cámara y entre ellas hablábamos precisamente de la conferencista, ¿no? Una de las cosas que informó. Yo creo que el Estado mexicano se ha tomado en serio, en términos generales, institucionalmente hablando, el problema de los discapacitados en nuestro país. Más del 6.5% de la población sufre algún tipo de discapacidad. Incluso decíamos, probablemente sea mayor esa cifra por la forma en la que hace sus sondeos y sus estadísticas las saca el INEGI, ¿no? Pero bueno, pues al final de cuentas, esos pasos de los que hablábamos también creo que son pues necesariamente algo importante y fundamental. La judicatura tiene entre sus manos una labor fundamental para la sociedad, que es no solamente la protección, sino también el hecho de dar a conocer esos derechos. Y ese tipo de sentencias, como de la que hablábamos, por ejemplo, les dan una idea a muchas de las personas que pueden sufrir estas deficiencias, denominadas genéricamente discapacidades, de cosas que precisamente ellos no estaban familiarizados, no estaban acostumbrados a ver eso, y eso también de alguna manera los está animando a participar, ¿no? Lo decías, María del Carmen, en la conferencia se veía un ánimo de participación abierto, totalmente, casi festivo, diría yo. Y creo que precisamente todo este colectivo social necesita ser escuchado y necesita ser escuchado particularmente por las autoridades. Correcto. Quienes hacen gobierno en cualquiera de los tres poderes y en los tres niveles, además de gobierno, necesariamente tiene que conocer de primera mano los problemas que enfrentan estas personas para poder brindar soluciones que tengan impacto real en la sociedad, ¿no? Y creo que en el caso de la judicatura se han identificado algunos problemas concretos. ¿Qué le pueden contar a nuestro público sobre eso? O sea, ya vimos, por ejemplo, que en el caso de los spots, pues facilita el hecho de subtitular para las personas que tienen dificultades auditivas. Pero ¿qué otro tipo de dificultades se enfrenta la gente con discapacidades para poder, en el caso de la materia que nos ocupa, para poder ejercer de manera efectiva sus derechos? Mira, creo que también la judicatura ha avanzado, se cuenta ya con el protocolo para juzgar a casos que tenga una persona con discapacidad. Ahí ya también es de que desde la Corte ya empieza a visibilizar que el juzgador tiene que tener esa actitud para tener un lente distinto para ver el caso específico, ¿no? Por cuanto hace a... El juzgador no solamente es interpretar las leyes, es también de conocer de otro tipo de disciplinas y materias, y ahorita lo hablábamos de las personas con discapacidad, de saber cómo interactúa cada uno de estos tipos de discapacidad, que no sabemos, son 4, son 5, pero, y bien lo refería la magistrada Villafuerte, puede ser de nacimiento o adquirida, y nada de nosotros estamos exentos a tener algún tipo de deficiencia, sí. Y esto también sirve para las personas de la tercera edad. Si hacemos un censo y vamos a preguntar a una colonia donde haya adultos mayores y decimos, ¿aquí hay una persona con discapacidad? Te van a decir que no. Pero seguramente tienen problemas auditivos, de movilidad o de visión, o de baja visión. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? La sala especializada ya con este empuje y con esta interacción que se tiene con el Pleno y con nuestros compañeros y colaboradores, ahorita precisamente lo comentaban en la conferencia, se quejan de que hay un mal intérprete y tienen toda la razón, porque ahora las personas sordas están en un nivel profesional y con un vocabulario más grande que un intérprete que tenga primaria o que tenga secundaria o como se les llama con HOV, que son hijos de personas sordas, y pues bueno, yo te interpreto, pero eso no implica que realmente esté lo suficientemente preparado en las diferentes materias. Digo, incluso me atrevería a clasificar a los intérpretes de alto, mediano y bajo riesgo. Sí. Alto riesgo vendría siendo la materia jurídica, la materia médica es muy especializada. Sí, y ahorita lo veíamos incluso con los mismos intérpretes. Uno de ellos decía, yo venía para hacer la voz, pero mejor hicieron el cambio porque los dos que estaban interpretando son presidentes de asociaciones de intérpretes en lengua de señas mexicana, ¿no? Entonces, ya el nivel de profesionalidad es mayor. Y la sala especializada, que percatándose de esta deficiencia, incursiona en proponer a nivel nacional
un curso de capacitación, de profesionalización de intérpretes en lengua de señas mexicana en el ámbito jurídico. Bravo. ¿No? Por lo demás, no podemos hablar, pero sí en el ámbito jurídico para conocer lo que es norma, lo que son más en donde se cree que se necesita más, que son en materia civil, familiar, penal. En juicios orales se les olvidó que puede haber personas sordas, y obviamente en derechos político-electorales. Claro. ¿No? Ahí vamos de avanzada en ir identificando aquellas palabras que se necesita crear la seña, ¿no? O sea, de votos, necesitamos crear la seña con la comunidad de sordos para que conozcan, reconozcan sus derechos y los hagan efectivos. Absolutamente. Entonces, claro. sí estamos trabajando en el tema, estamos trabajando de manera permanente para que pues, toda la sociedad esté involucrada en el reconocimiento de sus derechos. No, pues enhorabuena, porque realmente esas son las cosas que tienen incidencia real en la sociedad, ¿no? Claro. Y son las cosas que pueden cambiar realmente la manera en la que hasta ahora hemos hecho, y como bien decías hace un rato, tenemos una deuda histórica, cuán larga se puede uno imaginar, ¿no? Y al final de cuentas este tipo de cosas pues abonan para por lo menos comenzar a construir puentes, facilitar las cosas para quienes al final de cuentas quieran conocer en profundidad. Yo me atrevo a decir que hay una terminología electoral dentro del ámbito del derecho, que ya es de por sí especializado. Sí. Tenemos todavía la especialización de la materia y es curioso, perdón por la analogía, pero creo que aplica muy bien. Yo durante algunos años en el ejercicio periodístico me di cuenta de la deficiencia que tienen, por ejemplo, los periodistas en temas jurídicos. Claro. Es algo evidentísimo. Digo, claro, zapatero a sus zapatos han de decir, ¿no? Pero claro, evidentemente cuando el derecho es un elemento fundamental de la construcción social, fundamental, es decir, no se puede entender una sociedad organizada sin reglas. Entonces podemos ver la trascendencia que tiene todo esto, ¿no? Y verdaderamente el impacto social que puede ocasionar el desconocimiento, la mala traducción de algunos términos y que además abonan también pues, a ir sembrando precisamente una falsa visión de lo que puede ser el derecho electoral, ¿no? A ser mal comprendido, ¿no? Así es. Y en este caso creo que también otra de las cuestiones que han acercado también a las personas con discapacidad es la simplicidad de las sentencias. Yo sé que tú te has subido en este carro desde el principio y ha sido fantástico porque para todo el mundo ha sido bien recibida la idea de tratar de reducir las sentencias, utilizar un lenguaje ciudadano y en este caso pues facilita también la tarea de los traductores y de los intérpretes al lenguaje de señas o el braille, por ejemplo, también, que aunque ya se homologa precisamente con la construcción sintáctica de nuestra lengua, pues facilita la comunicación al final de cuentas, ¿no? Y decíamos, una sentencia que no se entiende no sirve. No, claro. No sirve. Claro. Es predicar en el desierto, como dirían algunos. Exacto, es visibilizar otros derechos. El derecho a la información, el derecho a estar informado. Entonces, esa parte también es, sí, derechos político-electorales, el derecho a la información, el que tengan acceso a eso. O sea, hay otros derechos involucrados, y ahorita lo refería muy bien la maestra, son derechos humanos. Así es. El derecho de acceso a la información creo que es precisamente un caso clave para entender esto, porque precisamente a través de lenguajes como se recibe toda la información, de diferentes lenguajes, pero finalmente recibimos la información. Y el conocimiento propiamente de los derechos que cada uno de los ciudadanos puede ejercer, pues necesita de información, no solamente para conocer el propio derecho, sino para saber cómo se hace efectivo, en qué condiciones se puede hacer, quiénes lo pueden ejercer, con qué restricciones, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pues lo que pasa es que creo, Pedro, que es una tradición que en general el derecho, la justicia sea inaccesible. De lo que se trata es hacerla accesible. Claro. Creo que ese mundo en donde el mundo de los jueces, de los y las abogadas, abogados, creo que ya lo debemos de dejar atrás, ese limbo inaccesible, en donde estábamos arriba hablando y solo nos entendíamos entre nosotros. No, ya no funciona así. O sea, a mí me parece que tenemos que ser simples, sencillos, porque la justicia equilibra o desequilibra.
Entonces, por esas razones tenemos que tener y ser extremadamente cuidadosos y cuidadosas en cómo nos comunicamos. Si necesitamos que alguien entienda por qué no le damos la razón, se lo debemos de decir en español, como me encanta decirlo, blanco y negro, español y fácil. O sea, el blanco y negro tiene que ser en español y fácil. ¿Por qué? Porque si aún así tenemos que utilizar terminología que no es del manejo común, aún así podemos resultar inexplicables. Tenemos que tratar de hacerlo. Yo creo que ese cambio de paradigma en cuanto a tratar de acercarnos, porque la sociedad no va a venir, tenemos que entender que la sociedad no nos va a buscar. Nosotros tenemos que seducir a la sociedad para que nos voltee a ver, para que le interese. Entonces, toda esta serie de factores, porque creo que es multifactorial, tenemos que manejarlo cuando pensemos en acercar la justicia. Se acerca la justicia también cuando se capacita a la gente, pero no solamente en este caso, por ejemplo, a traductores, sino también nosotros capacitarnos para tener la posibilidad de interactuar, porque como sociedad tenemos que interactuar. Entonces, encontrarnos con el lenguaje de señas es una manera de interactuar. Probablemente no vamos a entender lo que sienten las personas con alguna discapacidad, y solo estamos hablando de alguna auditiva. Sí, claro. O sea, ¿cuántas hay, no? Y cuántas que pueden convivir en una misma persona. Pero de esta manera interactuamos. Entonces, nos toca darles la información, pero también cuando estamos en las sesiones, en los discursos, en las conferencias, en todos lados tenemos que empezar a hablar en fácil, porque de esa manera al intérprete de señas se lo facilitamos. Claro. O sea, qué bueno que se capacite en términos jurídicos, médicos, tecnológicos. Eso es mucho más porque genera una comprensión absoluta del tema. Pero ¿qué tal si nosotros hablamos más fácil? Sí, un acercamiento de ambas partes, ¿no? Pues, exacto, porque lo que tenemos que hacer es, siempre estamos en los extremos como seres humanos, manejamos los extremos y queremos que el que está allá se venga para acá, porque no, creo que tenemos que caminar al centro. Entonces, imaginemos cuántas aristas hayan y si todos nos encontramos en el centro, de esa manera podemos interactuar mejor y seguramente vamos a crecer como sociedad, porque finalmente una democracia sin derechos humanos, pues no es democracia. Entonces, y no quiero ser tampoco simplista, pero a veces puedo sonar así, pero a mí me parece que eso es una tarea de todos. Si todos avanzamos al centro y nos juntamos, entonces hacemos un producto genial. Creo que esa es nuestra tarea y si ellos, los intérpretes, las intérpretes se quieren capacitar porque quieren mejorar su manera de acercarse, acercar, en este caso la jurisdicción, nosotros también nos tenemos que capacitar a hablar y darnos a entender y acercar a la sociedad. Entonces, seguiremos en ese paso, seguiremos no solamente acortando las sentencias, porque no se trata de hacerlas grandes o pequeñas, se trata de hacerlas accesibles, claro, con un lenguaje muy sencillo. Y de esa manera... Claras y directas en la medida de lo posible. No, puede que no gusten, pero qué maravilla que te entiendan. Claro. Sí. No, o sea, ¿qué más queremos? El peor escenario es cuando no les gusta y no acaban de entenderlo, Exacto, ¿no? Que no saben ni por qué vino la sentencia, ¿no? Pero saben que perdieron. ¿Qué perdieron? Eso es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Y nosotros en la jurisdicción tenemos una gran responsabilidad. Esta vocación, esta pasión por la jurisdicción, la tenemos que llevar a cabo conciencia. Yo siempre hablo de conciencia, responsabilidad, prudencia y mucha educación. Y bueno, pues ya lo decía Lía hace rato, aquí de lo que se trata es de estudiar. Y no solamente libros, se trata de estudiarnos a nosotros como parte de este planeta, ¿no? Es cierto. No, y entender al final de cuentas los nexos que tenemos con todos los seres humanos. Claro. Una de mis preocupaciones, y lo digo a tono muy personal, es que me parece que estamos entrando en una etapa histórica global en la que
la solidaridad y la empatía están desapareciendo. Totalmente. O sea, lo hemos visto. A la conferencista justamente le preguntaron sobre la nueva política de Trump y yo les decía fuera de cámara, me parece muy optimista su enfoque de las cosas porque ya hemos visto que el señor Trump Radical. ha echado para atrás algunas cuestiones legales que tenían que ver precisamente con la equidad y la igualdad de la propia sociedad norteamericana. Y la situación de comparándolo con Obama, ¿no? O sea, diciendo... Negro y blanco. No, o sea, comparándolo con Obama y bueno... Y no me refiero al color de la piel de nadie. ¿eh? No, claro, es sí. Bueno, claro, o el otro lado de la moneda. Así es. El decir que como sala y ahorita el saber que también nosotros nos tenemos que involucrar para poder conocer más. La sala también da la posibilidad a nuestros colaboradores de conocer la lengua de señas mexicana. Y también hay, los martes, hay la clase de señas y están conociendo la lengua de señas mexicana, de mínimo para cuando ves a una persona sorda, pues te puedes saludar y decir, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? ¿No? Claro. Y bueno, empezar a interactuar y decir, no pasa nada, las cosas son normales. Y ¿no? se construyen puentes al final de cuentas. Claro, Sí, entonces, sí. en este tema de cómo hacemos más accesible, en el momento de sentencias que hubiera menores de edad, nos preguntábamos, oigan, ¿y los papás cómo se van a enterar de esto? Involucrar también a los papás, ¿no? Y nos empezábamos a cuestionar cómo involucramos a que los papás se enteren de que hay una violación a los derechos del menor, ¿no? Entonces, ya son cosas que también como ciudadanos y la perspectiva que como juzgadores estamos asumiendo esa responsabilidad y de los principios que ahorita menciona la magistrada, es hacerlos tuyos y cómo generar ya políticas que se toquen y que se vean, ¿no? Porque a veces nos quedáramos en un lindo discurso o en una linda conferencia, pero ya con el decir, bueno, ya esa necesidad que nos externaron las personas con discapacidad, que decir, yo estuve en la cárcel porque no hubo un buen intérprete, bueno, ya nos dimos cuenta de eso y estamos abonando a querer profesionalizar a los intérpretes a nivel nacional y que vengan y se capaciten. Algo súper importante es gratuito, ¿no? O sea, Además. ellos, estamos los magistrados dando clases, estará la magistrada, el magistrado Cliserio, el magistrado Maitred, el magistrado Avante, o sea, son aquellos que de manera natural nos hemos estado involucrando en el tema y en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia porque ellos manejan juicios orales, ¿no? Así es. Entonces, bueno, Sí, que sí, ellos sí. hablen de juicios de oralidad en materia penal. O sea, tampoco nosotros queremos hablar de civil o de penal o de algo que no estamos ejerciendo, ¿no? O sea, algo también podremos aportar, digo yo también, ¿no? ¿no? Entonces, créeme que, Sí, que con sí, esa disposición de dejar una huella y de hacer una aportación desde el ámbito en el cual estamos. Fantástico. Yo esas cosas creo que son de las más loables que puede realizar una institución, sin duda, sin duda. Nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte, ya saben, el tiempo es el enemigo. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues como ya habrán podido atestiguar, nuestro programa está sumamente interesante. Es un tema clave, yo creo, para entender la complejidad de la sociedad. Porque no hay una sola sociedad en el mundo que no enfrente realmente este problema. Y aunque las soluciones han sido muy diversas, al final de cuentas la intención es la misma. Es la inclusión precisamente de todos aquellos que sufren una discapacidad. Comentaba yo hace un momento fuera de cámara, hablando sobre la conferencista, que hizo un giro, digamos, de enfoque, que me pareció a mí muy interesante, sobre todo para romper la resistencia de muchas personas que pueden, en esa falta de solidaridad precisamente,
empatía con los problemas que tiene el de enfrente, pueden pensar que resulta muy costoso incluso para el erario público hacer todas estas adecuaciones y demás. Y ella mencionó una cosa que me parece fundamental precisamente para vencer ese tipo de resistencias, y es la productividad de las personas discapacitadas, que puede ser perfectamente equiparable a la de una persona que tenga las condiciones, digamos, normales de vida, ¿no? Claro, claro. Y estamos hablando de un grupo importantísimo de la sociedad que muchas veces no encuentra ni siquiera mercado laboral. O sea, no tiene ni siquiera, creo que además se mencionó muy claramente por parte de la conferencista, de Delia Katz, decía, pues la aspiración es tener un trabajo normal como el resto de la gente, poder llevar una vida normal y tener una forma de ingresos que no esté condicionada precisamente por su discapacidad o limitada por su discapacidad, sino estar precisamente en condiciones de igualdad con el resto de las personas. Yo creo que efectivamente esas cuestiones que se hacen desde la judicatura son pasos aparentemente muy modestos, pero que sí pueden incidir en la realidad en la que vivimos. Exacto, yo creo que de eso se trata, que las sentencias estén en esa dimensión de abonar a una cultura de derechos humanos, así de sencillo. Por supuesto que la actividad productiva tiene que ser uno de los factores, porque yo creo que las personas, como todos y todas, lo que queremos es generar ingresos. Por supuesto que también quieren pagar sus impuestos, y nos los dijo Lía. Si somos personas productivas, también generaremos este ingreso para el erario Estado. Público, exacto, sí. Entonces, lo que pasa es que no hay condiciones. Las discapacidades, que pueden ser diversas, no estamos preparados ni en el ámbito de lo privado, no me refiero solamente a casa, porque desde ahí empieza en donde tenemos problemas. Sí. En la casa, cuando no hay la aceptación a una persona con discapacidad, al contrario, se le aparta, se le esconde. Yo no me voy a meter en el tema de las razones por qué se les puede esconder. Entonces, desde esa dificultad que generamos en esta educación al interior de casa, pues ya viene un tema de probablemente desconfianza, en donde no hay la posibilidad de querer incrustarse en la sociedad, porque desde casa hay una discriminación y un apartamiento y una segregación. Entonces, yo creo que se trata de eso, de las instituciones generar más empatía a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. ¿Y cuáles? Todas. En el ámbito Porque es privado, eso. en el ámbito privado se ha hecho, por ejemplo, los beneficios fiscales para algunas empresas que dicen, Claro. bueno, es que si contratas a una persona con discapacidad, tanto de tus impuestos lo puedes deducir, ¿no? Claro. Es decir, bueno, si lo ven desde el punto de vista de la rentabilidad económica que tiene, está bien. Pero es esa visión que no diferencia entre aquel que está dando beneficios fiscales del que no los está dando porque tiene una discapacidad. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Yo creo que eso es, lo que tiene que haber es conciencia. Voy a tener beneficios, o sea, todos nos vamos a beneficiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desgraciadamente creo que sí hay avances, probablemente en leyes, en lo que se escribe, en algunas áreas de la administración pública y la privada, pero como mundo estamos para atrás, Pedro. Tenemos que ver cómo está el mundo. La situación de... No nos vamos a meter seguramente ese tema, pero como mundo estamos apartando a la gente, la migración, los inmigrantes, el trato hacia los niños, niñas que tienen esta condición, los desplazamientos. Parece que no estamos siendo congruentes con, se supone, el avance que tenemos que tener como sociedad. ¿Qué hay de la esterilización de las personas con alguna discapacidad, Pedro? Sé que estoy tocando un punto extremadamente sensible, porque cuando nos asustan los campos de concentración y hablamos de toda esta masacre que puede haber y todo lo demás, y bueno, yo me pregunto, la esterilización por alguna discapacidad, pues es un exterminio anticipado de la población. Cuando ni siquiera podemos saber si la persona o las personas que nazcan, ¿pero por qué? Porque primero lo piden al interior del seno familiar, pero también para el Estado puede ser muy costoso. Entonces me prevengo y mejor esterilizo,
bueno, ya no voy a hablar otro tipo, pero estamos hablando de la esterilización de personas que tienen alguna discapacidad. ¿Qué nos pasa como sociedad si no advertimos que lo que estamos haciendo es exterminar a la gente en forma anticipada? Pero sí podemos hacer una gran discusión en torno al aborto, por ejemplo. Bueno, o sea, no es igual, pero se parece mucho. Se parece mucho en cuanto a la descomposición que tenemos como sociedad. Claro. Entonces, yo creo que son temas muy sensibles porque lejos de avanzar hacia lo humano del ser, parece que estamos cosificando todo. Absolutamente. Entonces, creo que de esto se trata. Esto se trata de que generemos empatía, sinergias y conciencia para el trabajo social, pero el trabajo social no desde el punto de vista de una profesión, sino, claro, no se trata de eso, porque nosotros no estamos haciendo nada gracioso. Es simplemente la materialización de lo que tenemos. Así es que cuando hablamos de esos temas, de verdad que empiezas a reflexionar y cuando empiezas a tratar de verlos, porque sería demasiada prepotencia de mi parte decir que conozco, la verdad es que no conozco muy poquito, pero lo que sí puedo garantizar, y creo que tengo que hacer ese compromiso primero a nivel personal, pero pues estoy en la jurisdicción y me debo al servicio público, que todos los días voy a conocer un poquito más y me voy a involucrar. Y entonces, pues tendremos que materializar ese tipo de cosas y platicar estos temas, porque de lo que se trata es que son muy interesantes los seminarios y todo lo demás, pero no lo debemos de dejar ahí y creo que muchas veces lo dejamos en grandes discursos. Sí, y no necesitamos se las acciones cosas. chicas, pero acciones y que haya esa real compromiso a materializar toda esta situación. Sí, ahí hablando de lo que comentan tanto en el aspecto económico y aquí es un tema de actitud, y lo dijo, ¿no? Si tú tienes la actitud de aprender, de ser empático, y bueno, ya hay un gran porcentaje de avance de querer hacer las cosas y de poder hacer las cosas. Y ahí también en el aspecto económico, sabemos y estamos conscientes que las asociaciones de personas y para personas con discapacidad se han enfocado más a cómo les dan las herramientas para que puedan sobrevivir o puedan tener un ingreso lícito. Y también aquí la sala, en coordinación con otras salas, se ha promovido lo que es el desayuno con causa. El último día de cada mes van Downies y son personas con discapacidad intelectual, que incluso ya hemos convivido el pleno con ellos, y pensamos, no, es que son niños. No son niños, son adultos, y ellos te platican cómo hacen los tamales, de qué les gustan más, cuál es todo el proceso, y lo único que hacen, o que hacemos como pleno es darles un espacio una vez al mes a que ellos puedan ofrecer sus tamales y nosotros como colaboradores y como integrantes de la sala, comprárselos, ¿no? Es nada más una visión de cómo voy generando este cambio de paradigma, de inclusión y empezando con la sensibilización, ¿no? Para no imponerte de que vas a trabajar con alguien o vas a trabajar. No, primero empezamos a ver cómo vamos introduciendo a las personas con discapacidad en el aspecto laboral y también sean productivas, y son muy productivas. Me ha tocado trabajar con personas con discapacidad y son muy productivas, pero también tienes que ver en qué son buenos, como en cualquier colaborador, ¿no? Entonces, claro. Es un reto interesante el tema que toca de decir, bueno, aquí es mujer, discriminada, ¿no? Por el tema de género, tiene una discapacidad, aparte es pobre, y tiene algún tipo de que se asume como indígena. Bueno, ¿cuántas discriminaciones más le sumamos, ¿no? Entonces, derecho humano a decidir mi sexualidad no les está permitida a algún tipo de discapacidad intelectual o incluso sordos, que te han dicho, es que a mí me esterilizaron y no me preguntaron.
y dices, uy, híjole, qué como bien decía traumático. Gabriela, Ahorita lo comentó la magistrada. eugenesia es una cuestión absolutamente monstruosa. Sí, los nazis la pusieron a través de diferentes programas en marcha. Claro. Y yo sería partidario de la eugenesia, pero con ciertos personajes que no tienen ninguna discapacidad. ¿O sí? Oh, sí, pero bueno. No, en este caso es que realmente son cosas monstruosas. O sea, nos ponemos a imaginar el contexto humano en el que pueden darse esas cosas. Y como bien dices, es un proceso cosificador de las personas que las considera como útiles o inútiles en la sociedad. Exacto. Con un prejuicio terrible, además. Encima, justamente, ahora que mencionabas, María Carmen, las personas con síndrome de Down. Tengo un conocido que acaba de terminar la licenciatura en Derecho, en la Libre de Derecho, precisamente, y tiene síndrome de Down. Wow, qué orgullo. Y con notas, además, excelentes, ¿no? Claro. Claro. Entonces, ¿qué limitaciones realmente? Pues las que la sociedad les impone son las más difíciles de superar, sin lugar a dudas, ¿no? Y ella lo comentaba. O sea, tuve que hacer una entrevista, sí, me ayudaron, ¿no? Vía intérprete. Claro. Y ella también fue cumpliendo etapas, requisitos, requerimientos y acreditó un perfil, cumplió con un perfil, cumplió con una capacitación, con una capacidad y le dieron el espacio. Como cualquiera de nosotros que pedimos un espacio, también tienes que demostrar capacidad y querer trabajar. Que dijeron, ok, sí te incluimos, pero tienes que trabajar. Entonces, esa parte dices, pues bueno, es normal, de que todos decimos, claro que queremos trabajar todos, pero siempre y cuando quieran. Entonces, viene un tema de actitud y el decir, ¿por qué el ser humano está buscando exterminar al ser humano? Solamente nosotros estamos asumiendo y haciendo esas acciones, ¿no? Entonces, tenemos una área de oportunidad como juzgadores y como servidores públicos para seguir abonando y generando acciones que bien comentan, que se toquen, que se puedan visibilizar y no solamente queden en una linda conferencia. En el discurso, ¿no? Es correcto. Yo de vez en cuando suelo hacer un ejercicio de prospectiva en este programa, ¿no? Y pensando precisamente en aquellas cuestiones que son problemas enquistados en nuestra sociedad mexicana desde hace muchos años y que llevamos bregando ciertos años también con ellos. ¿Cómo ven ustedes el futuro, sobre todo desde la perspectiva legislativa? Porque, bueno, pues al final de cuentas el juez, entre otras de sus principales herramientas, pues está la ley, ¿no? Por no decir que es la principal y además no es la que le abre todas las puertas, es la que le cierra algunas al juez, ¿no? Al final de cuentas, esas limitaciones. ¿Qué es lo que se podrían proponer? Cuotas de discapacitados, como se han propuesto las cuotas de género, como en algún momento se han hecho acciones para la emancipación y el autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas, como se ha defendido a capa y espada el derecho de participación de las mujeres en la vida política de este país. En fin, ¿qué prospección a futuro le dan precisamente esto? Desde el punto de vista legislativo, porque creo que la Judicatura está haciendo sus esfuerzos con ley o sin ley dentro de ese margen que le permite al juez la interpretación de lo que ya está dado por el legislador. ¿Qué tenemos de esperanza en el futuro respecto a esto? Pues mira, Pedro, sin duda, si todos estos temas se aterrizan en una ley, pues qué mejor. O sea, sin duda ese es el área o el camino adecuado, el viable, el que debe ser. Pero yo creo que si todos nos esperamos a que todo esté en ley, pues nos vamos a quedar esperando, no quiero decir en todos los temas. Lo que pasa es que hay muchísimos temas que están pendientes probablemente a nivel legislativo. A mí me parece, porque bueno, es una formación o deformación, no lo sé, pero a mí me parece que tenemos que hacer progresividad. ¿Y de qué manera haces progresividad? Si te das cuenta de una situación, yo me pregunto, ¿tiene que estar necesariamente en una ley? Bueno, es lo mejor, porque finalmente la ley es la materialización de la razón del legislador. Sí, eso está muy bien. Pero nosotros tenemos un ámbito que es la jurisdicción, en donde nos corresponde interpretar no solo las normas, porque ya nosotros como juezas y como jueces tenemos que ir más allá de la interpretación de las normas, analizar contextos, que esto es lo que hemos hecho en sala especializada. Entonces, porque la pregunta vuelve a ser, y por ejemplo, ¿los protocolos son obligatorios? No, bueno, materialmente no son obligatorios porque no son vinculantes. No, pues para mí sí, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, ¿y por qué son vinculantes? Porque
se reflejan las buenas prácticas. Lo bueno de los protocolos es que lo que pretenden es caminar hacia poder tener buenas prácticas. Y si en un protocolo está una buena práctica que no se llama ley formal y material, pues ¿cuál es el obstáculo? ¿Por qué podemos ir al concierto internacional? Pues porque a lo mejor en el concierto internacional hay buenas prácticas. Entonces, cupo para las personas con discapacidad, una acción afirmativa, pero las acciones afirmativas no solamente están ahí, podemos hacer acciones afirmativas al dictar una sentencia. Yo me refería, Gaby, más bien al hecho de que, y lo hemos visto, Sí. lo hemos visto en la materia electoral, particularmente creo yo, los tribunales de alguna manera indican un camino a seguir. Sí, sin duda. Entonces, sin duda. para el legislador también el Poder Judicial es un indicador del camino que se tiene que seguir. Sí. Y en este caso particular, creo que si en algún momento este tribunal, por ejemplo, comenzó a sacar resoluciones protectoras de los pueblos y comunidades indígenas, sin duda. incluso antes de las reformas al segundo constitucional, ¿Cómo no? ¿por qué no en este caso también? Se pueden empujar cosas y yo creo que esto es una labor compleja, ¿no? Sí, mira, ya hay avances. Hay avances, incluso la lengua de señas mexicana está reconocida en el artículo 2 constitucional. Si hay avances en el legislativo, aquí es cómo nos amalgamamos todos Claro, y cada claro. quien desde el punto de vista de su responsabilidad. ¿Qué le toca al Ejecutivo? ¿Qué le toca al Legislativo? ¿Qué le toca al Judicial? ¿A la sociedad también? ¿No? Porque también a veces la sociedad tiende a ser muy asistencialista, ¿no? Entonces, ay, sí, papá, gobierno. No. Aquí todos tenemos un rol en este juego que se llama democracia. Todos tenemos un rol, ¿no? Te toca participar de una u otra forma. Pero eso lo vimos también en el observatorio que se tuvo por parte de la sala especializada. Y en la mesa de personas con discapacidad había mujeres en silla de ruedas y decir, sí, cuotas, porque también yo tengo derecho de estar en una curul, ¿no? Es decir, soy mujer y aparte me he preparado y también quiero estar en una curul. Claro, tenemos que sensibilizar a los partidos políticos para decir, hey, aquí también hay un sector de la sociedad que no está siendo representado. Ya ha habido legisladoras o legisladores que son indígenas porque representan a un grupo de población. Hay mujeres que representan a otro grupo. También necesitamos a personas con discapacidad que representen a las mismas personas. Que entiendan sus problemas. Porque en nuestro mismo sistema jurídico estamos hablando de representación, ¿no? Entonces sí necesitamos que hagamos el lema de la Convención de nada de nosotros y nosotros. Necesitamos conocer cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad a través de la voz de una persona con discapacidad en una curul. Entonces, sí, ya hay formas, ojalá los partidos políticos visibilicen ahora en este proceso, más allá de que sea a través de una acción afirmativa o incluso como autoridades electorales, hay un avance en el protocolo que acaba de emitir el INE por cuanto hace a que funcionarios de casilla ya sean también personas con discapacidad, por un Muy caso cierto. que se presentó en Guadalajara, Sí, ¿no? Entonces, sí. ya también... Ojo, bien, o sea, ya tenemos esa actitud de que también sean funcionarios, pues también son ciudadanos, ¿no? Sin duda. Y pueden representar, diría yo, desde ese punto de vista, digamos, de la utilidad social de cada grupo, pueden representar la diferencia entre ganar o perder unas elecciones. Sin duda. Pues el padrón electoral simplemente hay que voltearlo a ver. Y por supuesto que las personas con alguna discapacidad, las mujeres, cualquier sector que haya sido discriminado, que no necesariamente es minoritario, y por supuesto estoy hablando de las mujeres, De las nosotras mujeres, las mujeres, claro, que son mayoría, o por sea, cierto, finalmente, sí, sí. por eso, vulnerable, bueno, pues no, ¿verdad? Porque, y minoría tampoco. Tampoco, sí. Entonces, mejor esas palabras las sacamos del vocabulario de este tema. Pero yo creo que tenemos que voltear a ver a todos los grupos. La comunidad o la población indígena de este país, que ya lo decíamos hace un rato, al comienzo del programa, pero bueno, todo nos puede llevar a lo mismo, porque no integramos. Lo que necesitamos es disponer de todas las medidas para integrar.
y permitir que la gente encuentre cabida en donde tenga que estar. Yo hablo de la acción afirmativa porque sí creo que las acciones afirmativas son el primer remedio. Las acciones afirmativas son imposiciones, sí. Sí. Sí, sí, sí. Ajá, Hasta sí. encontrar la Y igualdad. necesitamos darle un espacio, sí, porque si no lo hacemos así, con la fuerza que necesita una decisión, lo vamos a seguir, pues lo postergamos. Bueno, la siguiente, porque entonces viene el tema de la capacidad y el talento. Entonces, ¿hacemos a un lado la capacidad y el talento? No, no se trata de hacerlo a un lado. Lo que pasa es que hay sectores de la productividad en general que no marcan los espacios. Entonces, los tenemos que hacer como, yo ya no digo a golpe de sentencia, porque entonces parece que esto es violento. Yo esa parte también ya la dejo de lado. No debe de ser a golpe de sentencia. No, pero el golpe es para quien crea que lo merece. Exacto, pero debe de ser con esta seducción que tenemos que tener a partir de generar conciencia social. Yo creo que la cultura, para que realmente avancemos, pues tenemos que generar esta cultura democrática, esta cultura social, esta cultura de derechos humanos, y para ello necesitamos dar pasos fuertes, pasos seguros, que por lo menos lo permitan. Capacidad y talento siempre hay, pero ¿cómo se puede demostrar la capacidad y el talento si ni siquiera el Está espacio la oportunidad. se Sí, hace? sin Entonces, lugar a dudas. hay que generarlo. ¿Y cómo? Con acciones afirmativas. ¿En dónde? En donde sea. En donde haga falta. Para todos, en general, en todos los sectores vulnerables, mayoritarios, minoritarios. Se trata de que todos y todas participemos en este país, y solamente así vamos a crecer. No veo cómo fuera de otra manera. Yo realmente las felicito, sinceramente, porque creo que esa labor sí tiene una trascendencia real. Quienes podemos, por ejemplo, sentarnos frente a una cámara, tenemos también ese compromiso. Cualquiera desde el ámbito de sus propias competencias tiene posibilidad de contribuir a que este tema sea, por lo menos con un enfoque muchísimo más humano, y que sea además la generalidad de las personas las que entiendan que no existen esas diferencias, sino que la sociedad es quien las impone, ¿no? Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles su amabilísima compañía, invitándolos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias y hasta pronto.